Vamos a hacer la perspectiva cónica de tres figuras. Tenemos por un lado el plano de cuadro, que ponemos a cierta altura, 1/3 por ejemplo, y representamos en planta las tres figuras. Tenemos por ejemplo aquí una esfera tangente al plano de cuadro. Podemos coger otra plantilla para cuadrar mejor el cuadrado circunscrito. Entonces aquí por ejemplo tenemos esta esfera. Vemos que es tangente al cuadro y marcamos aquí la posición de los ejes principales ortogonales, ¿no? Bueno, vamos a coger esta misma circunferencia, por ejemplo, para dibujar aquí un cono, y también tomamos la referencia de la regla y marcamos también la posición de los ejes. Bueno, por último vamos a hacer con una posición cualquiera un cubo, por ejemplo aquí. Voy a ponerlo así. Bueno, tenemos las tres figuras en planta, alzado y perfil. Y ahora rápidamente obtenemos la perspectiva de las mismas, prolongando estas líneas y haciendo la posición de los ejes que inscriben, los ejes que corresponden a los cuadrados que inscriben esas dos circunferencias, proyecciones de la base del cono y, a ver, vamos a centrarlo mejor, de la base del cono y de la esfera. Entonces dibujamos el cuadrilátero. Y marcamos aquí la posición de la tangente superior y lo mismo aquí con estas dos tangentes. Con lo cual podremos hacer una perspectiva cónica frontal de esos dos cuadrados. Vamos a marcar el punto de vista. Por ejemplo, aquí vamos a ponerlo centrado con este punto, así la esfera se distorsiona menos. Entonces hacemos el eje y marcamos aquí la posición del punto de vista. Por último hacemos la dirección por esta vista y la paralela, obteniendo ahí ya las trazas de ese cuadrado, ¿no? Ahora hacemos dos líneas. Vamos a coger prácticamente el vértice del cuadrado para hacer la línea de piedra, un poco más arriba. Y vamos a colocar el horizonte, por ejemplo, a esta altura. Bueno, tenemos línea de piedra, línea de horizonte y plano de cuadro. Bueno, por último, primero hacemos el cubo. Entonces cogemos aquí la dirección de esta línea, que sería la prolongación de ese lado, y dibujamos aquí esa dirección por el punto de vista y también la otra dirección, obteniendo así la posición de las fugas, que es sería la dirección de esas líneas de las figuras, ¿no? Entonces estas fugas las subimos al horizonte. Entonces tenemos aquí la fuga siempre al horizonte y la otra fuga igual
Lo habría que hacer desplazando reglas, pero por rapidez, ¿no? Y ahora tenemos las dos trazas y las otras dos que subiremos a la línea de tierra, con lo cual tendremos ya la posición de los puntos de donde salen esas líneas. Este punto, tenemos también este, y lo mismo aquí este, y este. Bueno, entonces estas dos líneas siguen la dirección hacia esta fuga, entonces ya lo marcamos. Entonces cogemos esta fuga, hacemos ahí esa dirección, esta otra, y lo mismo del otro lado, sale de este punto y va hacia aquella fuga, lo mismo aquí, sale de este punto y va hacia aquella fuga. Tenemos ya ahí el cuadrado en perspectiva, le damos la altura real que nos la daba la plantilla, que es esta. Podemos incluso colocarlo aquí. Entonces tenemos aquí la posición de la altura, también la podemos colocar aquí si queremos. Entonces, cogiendo esa altura y proyectando hacia la fuga, tenemos que en esta vertical tendremos la altura, lo mismo aquí. Bueno, por último, por cada uno de esos 4 puntos haremos la vertical. Entonces tenemos aquí la línea vertical que pasa por ese punto, la vertical por este punto, y la vertical por este punto. Bueno, por último, esto corta la vertical en este punto que fugamos hacia esa fuga, y lo mismo aquí. Bueno, ya tenemos el cubo al completo. Ahora haremos esta circunferencia, sigue esta dirección, la fuga es esta, subimos la fuga, la fuga queda aquí y las trazas de las circunferencias de las líneas tangentes verticales a las circunferencias son esta y es esta. Entonces, si lo fijamos, sigue por aquí tangente y va hacia esa fuga. Va hacia esa fuga. Ya tenemos ahí las dos líneas, ¿no? Y con esto hacemos lo mismo. Continuamos esta línea, tenemos ahí una traza y continuamos esta línea y tenemos ahí la otra traza. Y también debe fugar hacia esa misma fuga, el punto principal, que es la ortogonal por V, hasta aquí. Bueno, tenemos ya la perspectiva de esas 4 líneas y por último, si hacemos una línea a 45 grados, por ejemplo, para obtener este vértice, y lo mismo aquí, la línea a 45 grados, vemos que esta cae exactamente aquí. Bueno, pues podemos subir también, este punto es este, y este punto, haciendo una vertical, cae aquí. Bueno, ahora esta línea en realidad no tiene por qué coincidir con esta, de hecho no coincide, ¿no? Esto no es de 45, esto es un ángulo cualquiera, alfa, ¿no? Entonces lo que sí sabemos es que esta línea, si hacemos una paralela, es una línea a 45, ¿no? Entonces como es a 45, esta medida será igual que esta. Entonces ya lo podemos trazar con compás. Entonces cogemos aquí esa medida y la pasamos por aquí. Bueno, pues vemos que realmente la dirección a 45 grados sería esta dirección, esta, y es esta de aquí. O sea que esta es la fuga de estas líneas a 45 grados. Subimos la fuga y la tenemos aquí. Eso quiere decir que en el primer cuadrilátero sale de aquí la línea A, que es esta, sale de este punto y va a esta fuga. Y la siguiente vemos que sale de este punto y va a la misma fuga. Por lo tanto, estas líneas cortan, como vemos aquí, en este punto,
y esta corta en este punto y corta en este punto. Por ahí habrá que hacer líneas horizontales y ya tenemos los cuadrados de la base. Tenemos el primer cuadrado de la base aquí. Y ahora tenemos aquí este otro, casi están alineados, pero no. Este está algo más alto, ya es una cuestión de precisión. Tenemos ahí la paralela. Y tenemos ya un cuadrado y el otro, ¿no? Recordamos, esto está un poco más alto, o sea que debe estar algo más hacia aquí. Bueno, tenemos este cuadrado, hacemos la circunferencia. Aquí no hace falta hacerla porque aquí va a ser la esfera, aquí el cono, aquí sí que habrá que hacerla. Entonces tenemos las dos diagonales, haríamos por aquí la horizontal y haríamos la elipse. Aquí tendríamos este eje que iría por aquí al punto medio. Y por último hacemos la elipse que pasa por esos puntos. Cogemos un lápiz. Y hacemos la elipse. Ponemos algo más de música. Bueno, hacemos entonces la elipse. Ya la tenemos aquí. Pasa por esos 4 puntos, tangente, viene por aquí. Tangente a los 4 lados, circunferencia inscrita. Y ahora cogemos la altura del cono, vamos a hacerlo un poco mayor que el cubo. Entonces la altura la colocamos a partir de la traza de esta línea que quedará aquí en el punto medio de este segmento. Colocamos aquí la altura real del cono. Vamos a hacer que sea hasta aquí. Entonces fugamos y levantamos una vertical por aquí y vemos que corta aquí. Por lo tanto, con hacer las tangentes a la elipse ya tenemos la figura al completo. Entonces hacemos una tangente y la otra tangente. Y aquí tenemos entonces la base del cono. Y ahí tangente a partir de el vértice. Bueno, por último tenemos esta arista que pasamos con el compás aquí para hacer el cubo que inscribe a la esfera. Con lo cual, al hacer este arco y levantar aquí una vertical, tenemos el cuadrado que viene por aquí. No sé si nos valdrá este. Bueno, nos vale para hacer la perpendicular, aunque es más grande. Lo mismo aquí para hacer la perpendicular. Y ahora fugamos. Y por último levantamos las dos verticales por este punto y por este punto. De manera que tenemos este punto y este por el que trazamos una horizontal. Bueno, tenemos entonces este cubo anterior donde vamos a inscribir la esfera. Entonces sabemos que el contorno de la esfera queda definido por las dos tangentes desde V. O sea, aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Bueno, eso quiere decir que estos puntos de corte delimitan realmente el límite del contorno de la elipse superior, ¿no? Entonces basta con hacer aquí una vertical
Y sabemos que el contorno de esa esfera pasa tangente a esta vertical, ¿no? Y lo mismo tangente a esta vertical. O sea que es tangente a estas dos líneas que marcamos aquí con este punto y con este para diferenciarlas bien. Bueno, por último, también podríamos hacer esto en el perfil, colocar en el perfil esto. Entonces, si coloco a partir de aquí la posición real, lo puedo hacer aquí mismo. Entonces, voy a imaginar que este sea el plano geometral, PG, y así es el contorno también desde arriba. Entonces, tengo el plano geometral y el punto de vista, queda esta distancia, y a qué altura queda. Pues bueno, marco la altura hasta el horizonte. Entonces, coloco aquí la línea horizontal por V y marco la altura del punto de vista. La altura del punto de vista es la distancia esta, de aquí a aquí. Eso quiere decir que respecto al suelo, consideramos ahora esto el suelo, entonces prolongo esta línea, prolongo esta. Estamos considerando que este sea el cuadro, que esta sea la esfera y el punto de vista queda aquí, a esta altura. Por lo tanto, al hacer una tangente superior, pues queda aquí este punto, lo marco bien para no confundirlo y queda aquí este punto, estos dos puntos. Bueno, pues esta medida es la que debo colocar a partir del cuadro con esta altura h. Entonces cojo esa altura h, ya sé que la puedo colocar aquí, cojo la altura h, digamos que ahora giro esto, tengo aquí la esfera y tengo aquí el punto de vista, alineo, hago el cono circunscrito hasta el punto de vista y corta según esta altura. Bueno, pues esa altura es la que debo colocar aquí sobre la vertical. Entonces decía, esta altura, vengo aquí, la coloco aquí sobre esta vertical en este punto. Y ahora tengo, respecto al suelo, plano geometral, la otra altura. O sea que vendrá desde aquí hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que decíamos que teníamos esta línea, entonces tenemos aquí esta horizontal y desde este punto hasta este tenemos el cuadrado que vendrá hasta aquí y que define la posición exacta del cuadrado que inscribe al contorno elíptico de la esfera, ¿no? O sea que la esfera va a aparecer aquí. Si tenemos ya el rectángulo, habrá que hacer los puntos medios de los lados de ese rectángulo y dibujar una elipse, y ahora ya sabemos con toda precisión que esa elipse representa el contorno de la esfera. Entonces ya la podríamos trazar, coger los puntos medios, etcétera, ¿no? Pues cojo el punto medio de este cuadrado y hago la elipse. Con aproximación es casi una circunferencia, pero se transforma en... Entonces marco bien por donde pasa el cuadrilátero, viene por aquí, se parece bastante a una circunferencia, pero sabemos que es una elipse. Y esta gente ahí arriba, entonces podemos coger esta, por ejemplo. Ya que es prácticamente tangente. Entonces ya dibujamos ahí la elipse, que sabemos que es tangente a esos 4 lados del rectángulo. Podríamos hacer, una vez que tenemos el cubo, pues por el punto medio, coger este cuadrilátero y por este cuadrilátero hacer la circunferencia que pasa por aquí, que se proyecta según una elipse.
y como sabemos la parte superior esta va a ser una vertical, la parte superior y exterior, ya podríamos hacer al menos esa sección meridiana que pasa por el ecuador de la esfera, ¿no? Pero bueno, una esfera sabemos que el contorno en perspectiva cónica, a no ser que la ortogonal pase por V, o sea que la ortogonal pase por V y esa sea la posición del centro de la esfera, quitando este caso, en todos los casos se proyecta según, aquí en este caso se proyectaría según una circunferencia, pero en los demás casos se proyecta según una elipse, como aquí. Bueno, pues ya tenemos ahí la forma aproximada a la esfera, ahí detrás el cubo y el cono, ¿no? Bueno. Bueno, pues vamos por último a remarcar las líneas del cubo visibles. Tenemos esta línea, tenemos esta. Y ahora la esfera tenemos aquí el contorno, la tangente ahí, ese cuadrado, y es una elipse. Por último tenemos esta arista del cubo. Y vamos a concluir poniendo algo más de música. Bueno, aquí sería una elipse, de manera que los 4 lados tienen simetría respecto a los 2 ejes. Vamos a imaginar aquí algo de sombra por aquí. Por ejemplo, con esto ya concluimos. Imaginar aquí y aquí también algo de sombra. Bueno, aquí vamos a hablar de reflejo más bien. Los reflejos en un cono pues son siguiendo las generatrices. En la esfera proyecta el plano por aquí, la terminación del plano. Vamos a poner aquí una zona de luz, por ejemplo. Y vamos a proyectar sombra por aquí debajo. Mientras que el cubo proyectará aquí el cono reflejado. Bueno, y ahora y le daríamos un poco de sombras para atenuar esos oscuros intensos. Y aquí, bueno, aquí podemos dar un tono oscuro y aquí más todavía. Entonces fundimos un poco esto y aquí igual. Esto sería el reflejo del cono. Podemos poner
Bueno, aquí proyectaría la sombra, pues deberíamos marcar todo, zona de oscuridad, todo por aquí, lo mismo aquí. La sombra de una esfera es una elipse por regla general. Extenderíamos aquí las tangentes al cono. Lo mismo aquí. Nos marcaríamos aquí sombra del cono. Si esto lo tenemos por aquí, la esfera también tendríamos que alargar un poco. Y fundimos, y aquí también. Bueno, pues esas serían las figuras sombreadas. Podríamos marcar bien la posición definida de la sombra, sobre todo al principio, que se va perdiendo el oscuro, y aquí igual, sobre todo al principio, más definida ahí la curva elíptica, que luego se va perdiendo el contorno. Vamos a dar toda esta zona de oscuridad más intensa, y aquí la sombra que refleja. Aquí igual. Esto reflejaría todo el paisaje, el horizonte donde termine. Aquí podríamos marcar la diferenciación de la proyección de la sombra, sea el reflejo de la sombra sobre la esfera. Vamos a ver oscuro aquí, como que reflejara parte del paisaje hasta ahí. Y aquí la sombra del cubo. Que también se proyectará por ahí detrás. Vendrá por aquí detrás. Bueno, pues esas serían las tres figuras. Voy a marcar aquí. Esta sería la zona de reflexión del cono. Ahí podríamos poner incluso un blanco. Ahí. Y marcar lo oscuro luego aquí sobre esta cara. Podemos oscurecer aquí al lado de la esfera, ya que ahí no llega la luz casi, aquí con bastante más intensidad. Y aquí
aquí pues dar más luz y aquí a lo mejor también. Aquí extender un poco el oscuro. Bueno, pues esas serían las tres figuras en perspectiva cónica. A partir de la planta